Presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 0800 1757. Presenta la nueva línea de cuidado facial que Pamela Gran Ultra Skin tiene para vos. Bueno, la doctora Isabel Cuadros es la directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Es casi una prescripción médica, esto, o al revés, contra el maltrato infantil, afecto. Afecto antes para evitar el maltrato y después probablemente también afecto, ¿no? La solución es el vínculo afectivo con los niños. Claro, ahora vamos, algunos oyentes hacían comentarios, pero me interesa este punto porque estábamos hablando de las drogas y cómo a veces se moraliza el consumo o la salida del consumo de las drogas y dice, no, que vaya a trabajar al campo, que, bueno, no sé, pero al margen de las buenas intenciones, a veces cuesta mucho aceptar que un familiar que tiene algún tipo de problemas psicológicos o patologías psiquiátricas o una patología adictiva, esto puede tener, doctor, algo que ver con el afecto o con la falta de afecto. Entonces es muy duro porque a veces son las mismas madres, padres o abuelos que sienten que le dieron todo y no saben qué hacer para sacar a ese hijo del consumo abusivo de drogas, ¿no? Y a veces bueno, aparecen otras cosas que no son fáciles de asumir, no siempre, pero bueno, es una casuística recurrente, ¿no? Sí, lo que sí sabemos hoy en día es que el maltrato infantil tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas, ya nadie lo pone en duda. Y se forman unos circuitos en el cerebro que son muy difíciles de interrumpir. Pero yo sí creo que tenemos que penalizar menos y entender más a lo que pasa en todos estos fenómenos que no son un problema moral, son un problema sobre todo médico, de salud pública. Y tenemos que, si queremos disminuir la cantidad de personas adictas a sustancias, tenemos que disminuir la violencia contra los niños. ¿Así nomás? Sí, así nomás, claramente. Queda pues muy rotundo lo que dice, doctora. Yo muy suelo rotundo. tener opiniones rotundas, no, pero es clarísimo. Vamos a hacer al revés. Pensemos en un niño o una niña educado en un entorno, en un ambiente armónico, donde recibe estímulos positivos y donde a veces alguien le habla un poquito más fuerte para saber que ahí hay un límite, no necesariamente acompañado de un golpe o de una escena, en fin, de violencia verbal, ¿no? Cómo eso también opera como una protección. Sin ninguna duda, pero por supuesto, opera como una protección el que usted se sienta amado, querido, cuidado, porque muchas veces los niños y las niñas lo que sienten realmente es más bien negligencia, es que no son educados, nadie está para ellos. Y pues indudablemente esto todo favorece el consumo de sustancias psicoactivas. Pero uno no debe hacer reduccionismo científico, digo yo, en ninguna parte. Y también tiene que ver condiciones genéticas. Hay familias donde se consume más alcohol, donde hay más riesgo de suicidio y es una cosa genética. Pero lo que sí sabemos hoy en día es que la violencia inclusive acorta la vida porque hay unas partes finales en los genes que se van cortando cuando usted tiene demasiado estrés, de manera que hasta su genética se puede alterar por la violencia. Por eso le preguntaba cómo era la psiquiatría hace 30 y tantos años cuando empezó a trabajar en maltrato infantil, porque ahora sabemos muchas cosas que antes, o el pobre Freud que trató de explicarla con las herramientas que tenía en su época, ahora con los avances de la neurociencia seguramente algunas cosas se confirmen y otras quizás no, pero pensamos que era solo un tema de la psiquis, de esa zona un poco nebulosa del ser humano, y ahora vemos, desde hace ya unas décadas, que se puede rastrear la huella de la violencia, del abuso y el maltrato contra los niños clínicamente. Pero fíjese que Freud no tenía, como usted dice, las herramientas. Pero es que muchas veces nosotros tenemos como una sensación de misterio con relación al cerebro, y el cerebro es un órgano. El doctor Amen, que está en California, dice que los psiquiatras estamos como muy atrás de la ciencia porque seguimos sin pedir los exámenes que hoy sí están disponibles, la resonancia magnética funcional y otras cosas. Y Freud lo dijo.
Freud dijo que algún día toda la psiquiatría se iba a volver neurofisiología. Fíjese Claro. lo interesante que Freud mismo lo dijo. Lo que pasa es que la gente, y en Contravía del Espíritu de Freud, no ha avanzado en muchas cosas y se quedan como si las terapias o las teorías fueran inamovibles y fueran paradigmas que no se pueden cambiar. Y hemos cambiado muchos paradigmas en la especie humana a lo largo del tiempo. Entonces, pues yo sí creo que lo que tenemos que aprender es que el cerebro es un órgano y que ese órgano, que donde está la mente y donde reside la mente, se daña con niveles altos de estrés y de violencia. Porque muchas de estas prácticas involucran valoraciones morales, ¿verdad? Consumir, no consumir de distancia sustancias, apelar o no a la violencia para hacer que un hijo haga o no haga determinada cosa. Y todo esto termina en un órgano que es el cerebro, donde ocurren cosas independientemente de la moral humana, de las leyes religiosas, éticas. Sin ninguna duda, yo creo que tenemos que tener mucho más entendimiento desde la ciencia y menos, entre comillas, ese entendimiento que solamente apela a lo bueno o lo malo. Claro. Eso es un mundo demasiado simple, realmente comparativamente a lo que hoy sabemos de cómo funciona el cerebro humano y cómo funcionamos como seres humanos inmersos en una sociedad. Tendríamos que cambiar aquello de la letra con sangre entra por la letra, con afecto entra mejor, seguramente. Goethe decía que solo aprendemos de quien nos ama. Y realmente yo sí creo que es al contrario, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, desarrollan fobia a las matemáticas porque su profesor es tremendamente agresivo, claro, porque no se toma el tiempo, porque además no saben suficiente pedagogía. Y culpamos a la víctima, que es lo mismo que se hace en la violencia contra el niño, se culpa a la víctima. Bueno, vamos a decir también que la doctora Isabel Cuadros está acá porque viene a este primer seminario anual. Se tienen fe las organizadoras, digo organizadoras porque son todas mujeres las que están aquí en piso, porque este es el primero y ya le ponen anual, o sea, ya se comprometen a hacer el segundo el año que viene. Me refiero a la gente de Proyecto Camino y Centro Chloé Madanes. La gente de Proyecto Camino recordaba que hace ya una década larga le hacíamos una entrevista en el programa Dicho y Hecho aquí en Canal 10, cuando comenzaba a andar el proyecto, ¿es así? Bueno, es un proyecto, son dos proyectos que trabajan con el auspicio del INAU y son los que que organizaron este primer encuentro. ¿Cómo encontró el trabajo que se está haciendo acá en Uruguay en este tema? Yo creo que hay que organizar más seminarios como esto. Fue muy interesante que vea un público de jueces que son muy difíciles de capturar, por lo menos para nosotros en Colombia, que había fiscales, que había también personas que están involucradas en la parte de la atención terapéutica reparatoria. Yo creo que han hecho un esfuerzo maravilloso. Pero indudablemente mi sugerencia, y contamos con usted para el congreso que queremos hacer aquí en el Uruguay para el año entrante. Necesitamos acercar un poquito el sector de justicia con el sector de salud, porque me extrañó, por ejemplo, no ver ningún pediatra y resulta que ¿quién ve primero un niño maltratado? Pues los pediatras. Entonces, y los médicos de urgencias. Entonces yo sí creo que está muy bien trabajado este sector, pero que tenemos que acercar el sector salud. Y pues mi propuesta para mis amigas acá es que hagan un congreso realmente internacional, trayendo personas de fuera. Encuentro un poquito, con todo amor y respeto, que a veces el Uruguay está muy aislado de lo que está pasando en otros países y está pasando especialmente el que comanda la investigación científica en maltrato, que es Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que acercar esos mundos del conocimiento. Si usted quiere mejorar lo que pasa con los niños en un país, tiene que poner a trabajar a la salud física y mental, a la protección y la justicia civil y criminal junta. Y pues claramente nuestros países latinoamericanos están un poco, yo me atrevería a decir, como aislados los unos de los otros, y eso no permite que trabajemos los casos bien, porque el niño no es un fragmento aquí y otro aquí, sino que tenemos que poner todo junto para hacer un buen manejo de un caso. Entonces, indudablemente estoy feliz de encontrar gente que me dijo que le cambié la vida y la forma de entender un problema hace 15 años cuando vine por primera vez a defender a una niña víctima de abuso sexual. Que pues indudablemente se la iban a devolver al abusador sexual, claro, y por eso me trajeron desde Colombia. ¿Logró evitarlo? Yo creo que sí. No estoy muy segura que fui yo,
Los abusadores tienen un comportamiento compulsivo de violación de las normas sociales y este individuo terminó disparándole a una persona en su propia familia. Claro. No recuerdo muy bien a quién, pero terminó en la cárcel, que finalmente era lo que más protegía a la niña. Doctora Isabel Cuadros, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en el programa y que esté reincidiendo en Uruguay, ¿eh? Así que ya el año que viene la tendremos de nuevo. Ojalá que sí, contamos con usted para que nos ayude a armar el Congreso. Y ojalá hoy sea un gran día para toda Colombia. Uy, claro que sí. Bienvenida a La Paz. Bueno, bienvenidos ustedes. Mañana nos reencontramos nuevamente. Va a estar María Inés, desde luego, aquí en el programa. Gracias por acompañarnos. Chao. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes. Presentó nueva línea de cuidado facial Pamela Gran Ultra Skin. Seguinos en Facebook.